Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a LifeWave Connect? Nos da mucho gusto estar con ustedes aquí hoy y estar hablando de algunos de nuestros maravillosos productos, así como también aprender un poco de cómo podemos apoyar el bienestar en nuestro cuerpo y también gestionar parte del dolor que pudiéramos sentir. Hoy, como dije, tenemos a un invitado especial con nosotros y siempre es un honor poder ser parte de estos webinars con este invitado en especial. Para aquellos de ustedes que no saben quién es, pues David Schmidt es el inventor de la tecnología de LifeWay, el fundador de nuestra compañía, también el CEO, y toma tiempo para irse de laboratorio para poder venir y capacitarnos y compartir todo su conocimiento maravilloso del cuerpo humano y de cómo podemos optimizar nuestras experiencias aquí utilizando algunas muy buenas técnicas, también utilizando los productos de LifeWave y también pues simplemente viendo cuáles son algunos de los temas importantes de salud. Entonces, el día de hoy me emociona mucho compartir con ustedes y bueno, obviamente a través de David, algo que yo sé que está muy cerca de los corazones de muchas personas. Muchos de nosotros podemos experimentar dolor crónico o dolor intenso o conocemos a gente en nuestras vidas que también lo experimentan y lo emocionante es que sí tenemos información aquí que vamos a compartir que pues espero que les ayude a saber cómo se pueden cuidar ustedes y también ayudarle a su cuerpo para manejarlo, así como también a la gente en su vida. Entonces, David, hola, ¿qué tal? Hola, David, es maravilloso verte. Gracias. Muchas gracias también, pues, por esa presentación. Entonces, pues, muy bien. No, siempre nosotros pensamos que eres maravilloso, entonces la verdad es que sí, definitivamente creo que ya me contuve de por sí. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Y realmente tengo muchas ganas de poder hablar contigo el día de hoy. Recientemente estuve en un evento con algunos líderes en Denver, en Colorado, y estábamos platicando con muchas personas ahí, tenían diferentes productos en el área, por ejemplo, del dolor específicamente, y me gusta mucho que puedas estar hablando aquí de dolor en general, tal vez algunas de las cosas que enfrentamos hoy en el mundo y cómo podemos manejar eso. Me emociona mucho. Sí, no, la verdad es que va a ser maravilloso y lo interesante con respecto al dolor. Digo, si es que se quiere o se puede decir eso, ya sea que nosotros lo describamos o no desde el punto de vista occidental u oriental, el fenómeno es exactamente el mismo. Pero al final de cuentas es una resistencia o un bloqueo del flujo de energía en el cuerpo. Y una de las razones, la ruta que nosotros hemos tomado con aliviar el dolor es aumentar la producción de energía en la célula para poder mejorar la conectividad del tejido y quitar el dolor sin necesariamente utilizar algún fármaco. Pero la dirección en general, que pues es muy interesante, en realidad es el área principal de nuestra investigación hoy en nuestros laboratorios, es que si nosotros podemos optimizar ese proceso de producción de energía en la célula, entonces puede haber una reversión en la edad de la célula. Entonces básicamente empiezas con algo muy sencillo como por ejemplo dejar de tener dolor, pero el ángulo en este caso es la sensación de el envejecer y al final de cuentas revertir ese proceso de envejecimiento simplemente aumentando la producción de energía en la célula y de esta manera podemos hacer que la célula se comporte como una más joven y como una más joven saludable que también pues no va a ser necesariamente que ese cuerpo también esté en dolor. Entonces ese va a ser el beneficio que en realidad pues es bastante maravilloso. Me encanta escuchar todo eso porque yo sé que a veces puede ser bastante desalentador cuando la gente está experimentando dolor crónico. Y creo que, digo, conforme empezamos ya tal vez a entrar un poco más a la parte específica de qué es el dolor, cómo se puede tratar el dolor, cómo pueden estos productos apoyar a nuestro cuerpo y su capacidad natural, pues quisiera empezar preguntando qué tan común es el dolor crónico en los adultos. No sé si sabes más o menos eso con respecto a la gente que lo experimenta ahora. Sí, claro. Algo que la gente que tiene dolor, pues puede tal vez tomar como modo de, pues, consuelo, digamos, es que es muy común. De hecho, cada ser humano experimenta dolor, obviamente, en algún punto de su vida, pero el dolor crónico es más o menos como el 20%. ¿No? Entonces, uno de cada cinco personas sufre algún tipo de dolor crónico. Y aquí la parte importante es que el dolor
sí juega una parte muy importante en cuanto a nuestra salud, porque es un sistema de advertencias, digamos. Entonces no lo queremos ignorar porque puede ser un síntoma de algo bastante más grande. Tal vez esta es una buena oportunidad para decir que yo no soy doctor como tal, digo, yo soy investigador y todo lo que yo pueda recomendar aquí, obviamente tendrían que hablar ya con su médico de entrada. Pero bueno, si vamos a ver algo como por ejemplo el dolor crónico, hay que reconocer que obviamente el dolor está ahí por una razón, ¿no? Y eso a nosotros nos da una oportunidad para poder evaluar nuestra salud en general. Entonces, sin importar cómo sea, tenemos que ver cuál es, por ejemplo, nuestra dieta, si estamos tomando suficiente agua, si estamos descansando bien, o a lo mejor estamos haciendo algunas cosas que tal vez no deberíamos, como demasiada azúcar o demasiado alcohol. Digo, se espera que pues la gente tampoco fume y asegurarnos de que también estamos haciendo ejercicio, ¿no? Digo, ese es un buen dolor, como tú sabes. Digo, yo sé que tú te gusta mucho esta parte del ejercicio y es maravilloso. Entonces, si nos están faltando algunas de estas partes, digamos, básicas en nuestra vida, es importante verlo y tomarlo en cuenta porque las herramientas como los parches van a funcionar bastante mejor. Sí, no, y la verdad es que aprecio mucho que lo menciones porque sí siento que muchas veces sí es un sistema de advertencias que a veces ignoramos. Hay tantos componentes que en realidad sí tienen que ver. Y cuando estás hablando, por ejemplo, del 20% de las personas que experimentan este dolor crónico, que es constante, que sí es específico, pero tal vez no se puede identificar tanto o tan sencillamente, yo creo que también definitivamente se impacta, ¿no? La calidad de vida, e incluso si estás cuidando algunas de estas áreas. Entonces digo, tal vez para alguien que no experimenta el dolor crónico, digo, dices 20% por ciento me parece que es mucha gente. Pero la gente que no lo está experimentado, ¿qué puede hacer, digamos, el dolor crónico en la calidad de la vida de una persona? ¿Qué áreas se ven impactadas? Bueno, primero hay que hacer la distinción porque el dolor intenso o agudo es algo que puede llegar, a lo mejor te pegas en el codo, en la rodilla y entonces pues tienes este dolor, no dura demasiado tiempo, a lo mejor unos cuantos minutos o algunos días, pero el dolor crónico es persistente, tal vez es dolor por artritis, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí vemos cómo es que el ciclo del dolor inicia y por qué está ahí. Por ejemplo, vamos a decir que alguien está perdiendo cartílago en su rodilla. Entonces ahora está habiendo una acción, tal vez pueda ser hueso con hueso, pero es una acción abrasiva, digamos, en ese sentido. Y entonces, al principio, cuando hay una lesión en el tejido, vamos a ver que hay un aumento en el estrés oxidativo. Ahora, esto de hecho es algo bueno. Sí tendríamos que tomar en cuenta que todo todos los mecanismos de respuesta del cuerpo son positivos o son algo bueno. Entonces, cuando estamos en un estado crónico y no estamos tomando cuidado de, de nuestra salud e ignoramos estos síntomas, entonces eso se convierte en un problema porque el estrés oxidativo puede dañar el ADN, puede dañar el tejido, pero el estrés oxidativo está ahí para suprimir las bacterias que pueden provocar infecciones y también puede actuar para mandar señales a estas moléculas para tener una inflamación y la inflamación ahí está realmente para ayudar a iniciar el proceso de sanación, de sanidad. En este caso se empezaría a disminuir ya después para poder tener lugar para nuevo tejido y estas partes inflamatorias son estas células que van a la lesión y entonces se puede crear nuevo tejido sano. Entonces, cuando estamos hablando de una lesión intensa o aguda, este proceso entraría en este ciclo natural que todos estos químicos pues lo manejan, lo entran a la célula y se equilibran de la misma manera como cualquier otra toxina pudiera mejorar. Todo está en equilibrio, todo está bien, pero cuando se está hablando de un dolor crónico, por ejemplo, si alguien tiene una vida sana, ahora ya ese estrés oxidativo inflamatorio puede hacer que sea muy difícil para que las células en sí puedan empezar a construir un tejido nuevo. Las células, de hecho, pueden empezar a morir en este tipo de estrés oxidativo ya demasiado alto. Entonces, es por esto que todo se convierte en un problema.
Entonces, la manera en la que esto puede afectar la calidad de la vida de una persona es que al final de cuentas tienen una lesión, pero no están sanando. Entonces, tienen que vivir con la inflamación, con el dolor. Y digo, por supuesto, si es, especialmente si es un brazo o una pierna, tiene obviamente un impacto en el rango de movimiento, su calidad en el sueño, la posibilidad de que puedan caminar o correr, ese tipo de situaciones. Entonces, de cualquier forma, sí se puede resolver, que digo, esas son las buenas noticias, ¿no? La gente que está sufriendo este tipo de dolor no tendrían que sentir que, ok, es que estoy envejeciendo, solo es parte de la vida. No, nunca tendremos que conformarnos con eso. No, la verdad es que aprecio que compartas esa perspectiva porque conforme vas escribiendo cómo este dolor crónico puede ser cíclico, digo, sí puedo ver que y me puedo imaginar que hay gente que se desalienta mucho, ¿no? Y digo, supongo que muchos de nosotros que tal vez no estamos expuestos a ese tipo de situaciones es muy emocionante y vemos este tipo de productos, ¿no? Pero obviamente sí también creo que en muchas culturas y específicamente aquí, por ejemplo, en Estados Unidos y algunos países occidentales, muchas veces vamos a medicamentos para tener a lo mejor alivio de algunos de estos dolores, pero a veces puede ser perjudicial. Entonces, háblame un poco de ese. Digamos, ¿cuál es el enfoque tradicional de medicina occidental y cómo pudiera ser tal vez menos efectivo en algunas de las cosas que ya mencionaste? Sí, bueno, primero que nada, cuando una persona tiene una lesión intensa, vamos a suponer, por ejemplo, que una persona estuvo en un accidente muy, muy serio. Bueno, mi perspectiva es que la medicina occidental ha logrado algunas cosas que sí son realmente impresionantes con respecto a tratamiento de dolor, ¿no? Por ejemplo, hace 20 años pensábamos en la cirugía láser y, por ejemplo, ahora ya el hecho de que puedas tener cirugía láser de ocular y salir en 5 o 10 minutos es increíble. Entonces, lo mismo tiene que ver con los analgésicos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que alguien que ya necesite un fármaco muy fuerte está bien, pero la idea de vivir con eso es lo que me parece que es muy objetable porque entonces se convierte también en algo adictivo y no está realmente resolviendo el problema central de qué es lo que está funcionando mal en el cuerpo. Entonces, el problema que por supuesto enfrentamos el día de hoy, digo, hemos hecho algunos trabajos con algunas instituciones globalmente, como por ejemplo la VA, etcétera, pero el problema grande que a todos nos preocupa es, por ejemplo, la adicción a los opioides. La mayoría de las veces los doctores que se enfocan en este tipo de tratamiento de dolor, giran mucho alrededor de cuál va a ser el fármaco, cuál va a ser la dosis y porque obviamente también sí la terapia física puede jugar un papel, pero hay muchas, muchas herramientas que están disponibles para los practicantes de medicina, simple y sencillamente que el doctor no normalmente tiene capacitación para saber utilizar estas cosas y entonces el paciente no se puede beneficiar de estos otros enfoques. Entonces la mayoría de las veces va a ser una combinación de terapia física y de fármacos y pues digo, está bien, pero no está resolviendo realmente el problema. Sí, y está enmascarando el problema, ¿no? Esa palabra la escucho mucho y sí tiene mucho que ver con lo que la gente experimenta. Entonces, bueno, como decías anteriormente, 1 de cada 5 adultos tiene dolor crónico globalmente. Y de lo que yo he escuchado recientemente es que incluso también en los países en vías de desarrollo puede ser un poco más alta ese rango por alguna razón. Entonces, vemos estos aumentos, por ejemplo, de eh, dependencia de fármacos, entonces estos fármacos sintéticos también, y tú mencionas que justo es por la falta de capacitación, de no saber estos otros métodos. Sí, los doctores y las instituciones, etcétera, muchas veces buscan soluciones farmacéuticas que siempre va a estar basada en alguna molécula de un fármaco que al final de cuentas es sintética y siempre va a producir algún tipo de efectos secundarios, cuando en realidad la intervención tendría que ser algo como, ok, bueno, vamos a revisar tu dieta y si a lo mejor incluimos aceite de oliva, por ejemplo, o grasas como tal vez nueces de macadamia o aguacate, entonces vamos a tener una gran cantidad de grasas monosaturadas que son antiinflamatorias y pueden ayudar a reducir el dolor naturalmente. Las hierbas que pueden ser muy poderosas, por ejemplo, como la cúrcuma,
Me parece que todos tendrían que estar tomando este suplemento porque es un antiinflamatorio tan poderoso y ayuda justo a manejar esa parte de inflamación en el ciclo de envejecimiento. Y por supuesto tenemos los ácidos grasos de omega 3. Entonces, al modificar la dieta y comer por ejemplo, salmón, entonces tenemos estas fuentes ricas en omega 3 que también son antiinflamatorios naturales. Todas estas modificaciones de alimentación también pueden ayudar a asistir este tratamiento de inflamación antes de iniciar cualquier tipo de intervención con un fármaco o cualquier otra cosa. Me encanta escucharte hablar de eso porque sé que hay muchas personas que están aquí el día de hoy, están buscando maneras alternativas de mejorar su calidad de vida, de bienestar, sin tal vez tener todos esos efectos secundarios de todos estos compuestos. Y muchas gracias por eso. Y también has hablado antes en otros webinars y también lo mencioné, por ejemplo, el tipo de comida, el sueño, la hidratación, todo esto funciona en conjunto para poder ayudar al cuerpo a que regule parte de este tipo de situaciones. ¿Tú sientes que hay algún área que pudiera ser más importante que otra o en realidad sí es realmente como un enfoque sistemático lo que va a hacer la diferencia más grande? Sí, bueno, yo creo que para cada persona, obviamente el estilo de vida de cada quien es diferente, todos vamos a tener estrés, ¿no? Y hay cosas que van a surgir, es cómo manejamos ese estrés. Hay personas que lo van a hacer mejor que otras, entonces sí es una cuestión de cómo podemos manejar ese tipo de cosas, pero sí es sentar las bases al final. Entonces, por ejemplo, nosotros analizamos la dieta o el plan de alimentación. Yo creo bastante, sí, en tener una dieta baja en carbohidratos, no necesariamente citogénica, eso me parece un poco extremo, pero por ejemplo, baja en carbohidratos, sabemos que el azúcar puede ser tóxica, entonces siempre va a ser preferible estructurar una dieta para poder tener la mayor cantidad de nutrientes posibles, incorporar también ejercicio regular cuando nos ejercitamos y sobre todo el entrenamiento de resistencia, eso también se asocia con longevidad y también le estamos dando un estrés bastante saludable y de hecho esto le ayuda al cuerpo a acomodarse con el estrés que tal vez no es tan bueno. Entonces estamos sanos, tenemos también más masa muscular, que es algo muy emocionante, ¿no? Obviamente, de lo que estoy diciendo ahora cuando llegamos a ver eso. Pero sí, o sea, nosotros podemos tener esto ya como una práctica regular a lo largo de nuestra vida y entonces eso nos puede ayudar a manejar estrés que puede no ser tan bueno. Dormir lo suficiente, sí, también necesitamos el sueño para regenerar el cuerpo, para producir hormonas que necesitamos y por supuesto obtener, tomar mucha agua. Entonces cuando nosotros ya tenemos sentadas todas estas bases, eso nos va a ayudar enormemente. Y si puedes no tener una de estas cosas, si no estás durmiendo lo suficiente, si no te ejercitas, si no comes bien, todo se empieza un poco a colapsar por sí solo. Entonces es súper importante continuamente estar evaluando el tipo de vida que llevamos y también tener las mejores bases que sea posible. Aprecio muchísimo tu perspectiva en eso. Me parece que a veces nos inclinamos en algunas áreas que pueden ser más fáciles, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta hacer ejercicio, entonces a mí el ejercicio, levantar pesas, eso es fácil para mí, ¿no? Pero tal vez no comer azúcar puede ser algo más difícil para mí. Entonces creo que sí es una cuestión de evaluar, como estás diciendo, ¿no? Cómo me está yendo en mi enfoque general, porque al final de cuentas todo tiene que ver entre sí, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y una buena forma también de verlo, por ejemplo, con la dieta, a mí me encanta el azúcar como todo mundo, ¿no? Me gusta el chocolate. Si tú me pones un fondant de chocolate enfrente, por supuesto que me lo como. Es la regla del 80-20. Entonces, 80% del tiempo estás comiendo bien, limpio, tienes vegetales y eso es lo que comes. Y después a lo mejor sales el fin de semana y a lo mejor sí te comes una copa de vino o un postre. Digo, no te estresas al respecto porque, ok, está bien, ya lo hice bien durante la semana. Entonces, comerme este pedazo de cheesecake no me va a hacer daño y sí tendríamos también que disfrutar esas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, cuando estamos creando esas bases y estamos haciendo las cosas correctas, entonces también podemos disfrutar tener 1 o 2 días en donde tal vez no comemos igual. Y por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, Sylvester Stallone, a mí me encantan las películas de Rocky y es, por ejemplo, una persona impresionante cuando ves de dónde vino y la transformación física
a pesar, digo, haciendo a un lado si usó algún tipo de fármacos para poder mejorar con respecto a su físico, hizo muchísimo trabajo para llegar ahí. Y Sylvester Stallone dijo que lo que hacía era tener una dieta increíblemente estricta, 5 días a la semana, y después los fines de semana básicamente comía lo que él quería, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el físico que él tenía en algunas de las películas, por ejemplo en Rocky 4, pues sí, llegó a eso haciéndolo con 5 días estrictos en la semana y con 2 días en donde pueda comer lo que sea. Sí, es impresionante. Sí, lo que creo que estás diciendo es una cuestión de equilibrio, ¿no? Sí, totalmente. Ese equilibrio es lo que va a ayudar también con este estilo de vida a largo plazo, ¿no? Sí, totalmente. Tiene muchísimo que ver con el equilibrio. Se trata así justo de eso. De hecho, creo que no necesito ya mejorar o decir nada al respecto. Adicionalmente. Ok, pues aprecio mucho la perspectiva en eso. Creo que sí es muy importante tener este enfoque equilibrado, sobre todo si estamos tratando de manejar algunas de estas condiciones de dolor crónico de una forma más natural. Y sé que muchos aquí en esta llamada estamos emocionados también de escucharte hablar de esa siguiente esa siguiente pieza de este rompecabezas, o esa siguiente parte, ¿no? De cómo poder manejar todo eso. Y son los productos. Utilizar los parches para muchos de nosotros ha sido una transformación y también ha sido maravilloso para nuestra salud. Si pudieras hablar un poco más de los parches de LifeWave y cómo estos parches pueden mejor ser un apoyo para el cuerpo en esta área. Sí, claro. Podemos primero hablar un poco de por qué el dolor está ahí de entrada para poder entonces entender cómo funcionan nuestros productos para dar una solución. Entonces, esto funciona sin importar si se trata de una lesión crónica o si es una lesión muy intensa o muy aguda. Obviamente, si es una intensa o muy aguda va a ser más sencilla, porque si estamos hablando de una lesión crónica, entonces es un tejido ya dañado que no se está componiendo, ¿no? Pero la gente sí tendría que saber también que sí es viable que el propio tejido se componga de alguna forma, ¿no? Y de hecho yo conocí a una mujer en Sicilia, 76 años, era hueso con hueso, y en 3 días ya había regenerado suficiente cartílago, entonces ya no tenía dolor y estaba ya caminando bien. Y esto lo recuerdo muy bien, digo, esto fue por ahí de 2008, 2009, y ella llegó al consultorio de su doctor, le contó de los parches y el doctor le dijo, no, esas cosas no van a funcionar. Entonces ella decidió pues intentar utilizarlos de todas formas, y su hijo de hecho era un distribuidor de LifeWave, y fueron 30 días ya después cuando se vio esta mejora milagrosa, ¿no? Entonces ella regresó a ver a su doctor y le dijo al doctor lo que había sucedido, y el doctor le dijo, bueno, es que te dije que no usaras esas cosas, te dije que no iban a funcionar. Entonces le pegó con su bastón en la cabeza al doctor y se fue de su consultorio. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que sucede con el dolor? Bueno, lo primero es que hay daño en el tejido, hay una acumulación de inflamación, estrés oxidativo, y si nosotros vemos esto como el hecho de que el cuerpo necesita tener electrolitos para poder comunicarse, ¿no? Entonces hay una comunicación que sucede dentro de las células, dentro de grupos de células, y después también entre el cerebro, por ejemplo, y el tejido que está dañado en el sistema nervioso. Entonces, cuando surge esta lesión, la distribución de los electrolitos en el tejido cambia. Entonces, esto lo que va a hacer es ya sea que va a aumentar o a disminuir la resistencia en el tejido, y esto va a resultar en un bloqueo del flujo de esta energía bioeléctrica entre el tejido y el cerebro. Esto lo interpreta como dolor. Entonces, este es un mecanismo de retroalimentación y es muy importante porque nosotros no queremos lastimar el tejido que pues ya está dañado. Entonces, por eso el dolor está ahí, ¿no? Es como, ok, aquí hay un problema, no sigas yendo a esa rodilla para que no la sigamos dañando. Entonces, ahora, el enfoque que las farmacéuticas modernas toman es, vamos a bloquear esas señales para reducir el dolor. Y en lesiones muy serias, las farmacéuticas modernas está bien, ¿no? Pero pues la idea no es vivir de eso. Entonces, algo que hay que considerar es que cuando una persona, por ejemplo, ya tuvo una lesión catastrófica, muchas veces van a decir, es que yo no siento dolor. Y después de una hora realmente dicen, bueno, pero ¿cómo es esto posible?
Bueno, esto es porque el cuerpo aumentó la producción de beta-endorfinas, que son hasta 30 veces más poderosas que la morfina. Entonces, nuestros cuerpos producen bioquímicos que nos permiten manejar esa cantidad muy grande de dolor o de estrés hasta que otros métodos se pueden implementar, ¿no? Entonces aquí la idea es básicamente vamos a trabajar con el sistema natural del cuerpo, reducir la inflamación al elevar cualquier tipo de oxidantes para poder proteger el tejido y vamos a restaurar esta conectividad natural y esta señal natural del cuerpo para poder reducir el dolor sin enmascararlo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, todo inicia con la energía en la célula, que fue el inicio básicamente de mi investigación. Y la idea detrás de todo esto es que, vamos a utilizar un estímulo en la piel con diferentes ondas que van a incrementar la función mitocondrial. En este caso, lo que hace es fomentar la quema de grasas. Entonces, nosotros tenemos más energía de la grasa y también hay un aumento en el ATP de la célula que también aumenta la carga eléctrica alrededor de la célula. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, nosotros esto ya lo medimos en estudios clínicos, de hecho están estudios públicos, lo pueden encontrar en la sección de ciencia de nuestra página web y en segundos, en 10 o 15 segundos, se resulta en un cambio en la conectividad de tejido y la reducción en el dolor. Ahí es cuando empieza ese proceso. Por eso es que cuando la gente se pone los parches, muy frecuentemente en segundos ellos dicen, oye, ya está disminuyendo desde ahorita mi nivel de dolor y eso es porque nosotros lo estamos haciendo de una manera bioeléctrica y no farmacéutica. Wow, eso es muy intenso y muy emocionante. Sí, suena complicado, pero sí creo que puedo ver cómo este enfoque funciona, porque básicamente están utilizando ya el funcionamiento natural del cuerpo, ¿no? Sí, y lo que es muy emocionante de todo esto también es que entre más descubre la ciencia con respecto a la mecánica de la célula, la maquinaria, digamos, de la célula, entre más podemos ir dando pasos adelante, entonces podemos cambiar la manera en la que los seres humanos sanan y envejecen. Entonces, digo, no estoy listo para hablar de esto hoy, pero incluso en los últimos días hemos tenido resultados muy interesantes en nuestro laboratorio, pero una de las cosas que estamos aprendiendo a hacer es utilizar la tecnología que hemos creado y que ya hemos patentado para hacer cargas de energía a las células para que entonces lleven más electrones. Estos electrones van a resultar entonces en un aumento de la bioquímica de la célula, el ATP, todas estas moléculas que lleva la célula y entonces podemos superar los límites naturales que existen en la tasa con la que sanamos y también podemos disminuir al final el envejecimiento, incluso revertir el proceso de envejecimiento en la célula. Entonces, esto básicamente es decir que si nosotros queremos tener un método muy poderoso para poder manipular la forma en la que nosotros sanamos y controlar dolor, todo se resume a cómo se crea la energía y cómo la energía fluye a través de la célula. Wow, eso es increíblemente interesante. Dios mío, cada vez que te escucho hablar de estos parches y la tecnología que estás investigando, la verdad es que simple y sencillamente me vuela la cabeza porque suena como si fuera ciencia ficción, pero estamos escuchando lo que dices, especialmente con lo que hace en el cuerpo y la verdad es que tiene todo el sentido. Sí, por ejemplo, mi hijo tiene 23 años. Y las conversaciones que yo he tenido con él el día de hoy, por ejemplo, le digo, oye, estamos creando, ¿has visto esta nueva tecnología? Él, por ejemplo, está trabajando a propósito en nuestros laboratorios como técnico en nuestros laboratorios y le va muy bien, estoy muy orgulloso de él. Y a veces le digo, oye, mira, estamos creando esta tecnología, esto es lo que nosotros mostramos en los estudios, entonces la premisa es que para antes de que tengas 30 años, puede ser que ya no sigas envejeciendo. ¿Y qué piensas al respecto? Y me dice, o sea, está muy, muy padre y muy bonito y todo, pero es muy difícil poder entender todo eso en sí, pero ese es el tipo de trabajo que estamos haciendo y yo definitivamente sí creo que es viable, porque pues sí, lo estamos viendo hoy en nuestros laboratorios. Es que eso es lo que yo creo que es lo emocionante
para aquellos que les interesa ver cuáles son los resultados de los estudios y realmente entrar en todas estas piezas técnicas, sí, como lo dijiste, está disponible en nuestra página web. Entonces, quienes quieran realmente entender cómo funciona todo eso, pueden hacerlo. Y eso también creo que es tan maravilloso de lo que has podido crear, David, porque tenemos estas herramientas, estos hermosos parches que hacen cosas tan maravillosas, pero aparte tenemos este sustento en información que sí hemos probado. Y eso creo que definitivamente no es muy común. No, no. La verdad es que Norm Shilley, que de hecho es uno también de los investigadores que también hemos trabajado con él a lo largo de los años, es increíble como doctor, etcétera. Y él me dijo una vez, LifeWave se para solo con respecto al volumen y la calidad de la investigación que se ha hecho con los años. Y sí, hay un estudio muy interesante que también tuvimos, me parece que tenemos unos 18 estudios clínicos que hemos hecho con respecto a tratamiento de dolor. Hicimos uno con el doctor Pierre Voltman en Francia. Es una historia increíblemente interesante, pero básicamente el resultado fue que, bueno, lo tenemos también en la página web. Había 100 personas, algunos estaban con placebos, y el resultado de este estudio fue que únicamente al aplicar nuestros parques había gente que tenía 65% reducción de dolor. Y esto fue de un protocolo de parche muy sencillo. Los doctores, por ejemplo, no se podían mover ahí ni tampoco seguir las instrucciones, únicamente le ponían el parche en el cuerpo, y únicamente con hacer eso había ya un 65% de reducción del dolor en 94% de los participantes. Yo reto a cualquier persona a que encuentre un fármaco que sea así de eficiente sin efectos secundarios. Digo, definitivamente no existe. Wow, sí, son resultados muy impresionantes y seguramente hay gente que dice, bueno, ok, pero ¿cuáles son los parches? Entonces hay que tal vez pasar a lo siguiente. Entonces, obviamente, la intención es aquí ayudar a la gente que lucha con este tipo de dolor crónico. ¿Qué parches recomiendas? Y sé que esto lo has mencionado anteriormente, porque, digo, de alguna manera es como, no sé si hubiera algún tipo de progresión para asegurarse de que tienen el alivio que necesitan. Sí, totalmente. De hecho, una de las razones por las que fue importante para nosotros hacer todo esto desde el inicio es justo para que la gente pueda obtener los mejores resultados posibles, entendiendo cómo es que sucede el dolor de inicio. De esa manera podemos seleccionar la combinación correcta de productos para poder hacer la coincidencia con lo que esa persona está viviendo. Entonces, lo primero es, si alguien tiene algún problema de dolor crónico, vamos a poner un ejemplo, artritis. Esa persona entonces tendría que estar con un doctor, también a lo mejor un nutriólogo. Hay muchos excelentes que definitivamente me parece que lo pueden hacer, pero de inicio sí hay que incorporar cosas como dieta, ejercicio, sueño, todo eso para ver si de esa manera entonces podemos ya tener esa parte básica. Y ya después lo siguiente yo sugeriría que fuera IceWave. Y tenemos muchos estudios clínicos que muestran que simplemente IceWave solito puede ser suficiente para la mayoría de la gente para poder tener un alivio de dolor adecuado. El mecanismo de acción ahí es elevar la producción de energía en la mitocondria. Y bueno, hacer esto quiere decir que mejora la conductividad del tejido y también disminuye la inflamación. Entonces ese pudiera ser un buen lugar en donde se puede empezar. Si es dolor localizado, se puede poner uno alrededor, al lado de otro, o en paralelo. Por ejemplo, si es en la rodilla, puede ser en paralelo en la rodilla. O si es sistémico, entonces se puede poner un parche, tal vez, o un grupo de parches en las plantas de los pies. Otro conjunto pudiera ser a lo mejor en los hombros, y con eso yo creo que sería suficiente. Otra cosa, o incluso si alguien quiere empezar con Ion, esa también pudiera ser otra opción. Y la razón por la que utilizamos Ion es porque es un inflamatorio muy poderoso. Entonces, fomenta las reacciones en la célula y tenemos el ACCD, y al elevar este tipo de antioxidantes intercelulares vamos a poder suprimir el estrés inflamatorio y el oxidativo para que disminuya la inflamación. Entonces, ya sea Ion solito o la combinación de Ion y IceWave, me parece que sería muy poderoso. Ahora, más allá de esto, hay algunas opciones muy interesantes.
Cuando la gente tiene enfermedades como por ejemplo artritis o tal vez Parkinson's, etcétera, vamos a ver una deficiencia en hierro. Entonces, yo no estoy diciendo que aumentar, por ejemplo, esta sustancia va a ser eficiente y entonces los parches hacen esto. No, de lo que estamos hablando meramente es del tratamiento del dolor. Entonces, si alguien tiene algún desorden, por ejemplo, o alguna enfermedad como la artritis, el Parkinson's, etcétera, en donde estas enfermedades crónicas suceden en un periodo de tiempo porque el sistema de antioxidantes está en estrés, elevar esos antioxidantes va a poder ayudar a un mejor manejo del dolor. Entonces, esta definitivamente me parece que sería una muy buena opción para estos casos. Ahora, si alguien tiene dolor asociado con el músculo, entonces, por ejemplo, el de carnosine o de carnosina, eso puede también dar un alivio al dolor. Esa también pudiera ser una opción muy interesante que la gente tiene disponible. El X39, que yo sé que la mayoría de nuestros miembros usan, puede ayudar a manejar el dolor, pero es interesante el X39 porque de hecho va a manejar la inflamación, pero debido a que está elevado con algunas células madre, esto necesita obviamente químicos porque eso es justo lo que los lleva al sitio de lesión. Entonces, si alguien tiene dolor crónico y se asocia con una lesión que no va a sanar, yo utilizaría X39 con Ion y el X39 se puede poner, por ejemplo, abajo del ombligo y después el parche de Ion en el lugar donde está el dolor para disminuir la inflamación ahí. Entonces, hay muchas opciones en realidad que son disponibles. Aprecio mucho también compartir diferentes formas de cómo la gente puede utilizar muchos de nuestros parches. Me encanta lo que acabas de mencionar aquí al final, específicamente, por ejemplo, X39 y después Ion en el punto del dolor y tal vez después pudieran poner también Ice Wave. Además, ¿eso es algo que recomendarías? Todo depende de qué sea con lo que se esté enfrentando la gente. Yo diría que un protocolo muy sencillo pudiera ser X39 en la nuca, Ion en el lugar del dolor pudiera ser bastante bien. Bueno, sí, el dolor es sistémico, entonces vamos a suponer que es artritis como ejemplo, entonces ahí tal vez querrían agregar Ice Wave en la planta de los pies y eso también pudiera funcionar bastante bien. Me encanta eso, aprecio mucho eso. Y también otra cosa de la que también ya hablaste y muchas veces nos preguntan es el agua, ¿no? Hablamos de cómo el agua es tan importante utilizarla con los parches. ¿Puedes compartir un poco de por qué el agua es tan importante para poder asegurarnos de que los parches funcionan a toda su capacidad? Sí, claro. Bueno, cuando nosotros regresamos a la premisa de cómo funcionan los parches de inicio, todo básicamente se basa en la capacidad de poder estimular la piel y esta señal necesita que haya obviamente un aumento en la función mitocondrial y entonces ahora tenemos más energía en la célula y entonces ahora esos parches con este mecanismo de señales puede hacer que otras cosas funcionen. Entonces necesitamos algunas cosas, necesitamos oxígeno, necesitamos obviamente estar respirando, ¿no? Tener oxígeno en nuestro cuerpo, la fuente de alimentos que pues no es un problema especialmente aquí en Estados Unidos y también necesitamos agua, ¿no? Entonces, un problema muy significativo es que conforme la gente va envejeciendo, el cuerpo se deshidrata. Y esto quiere decir que las células se están encogiendo y la capacidad de poder hacer que haya agua en las células se hace más difícil. Y entonces la desintoxicación también se hace más difícil. Entonces, para poder crear la energía necesitamos agua. Por eso la mayoría de la gente que no toma mucha agua, pues definitivamente sí puede disminuir la producción de energía en estas ubicaciones. Entonces he visto muchas veces a lo largo de los años, tenemos grupos en donde, por ejemplo, especialmente en California, capacitan a la gente tal cual y le dicen, toma un vaso de agua primero, después empieza a usar los parches. Digo,
no tienen que hacerlo así, pero la idea básicamente es que la mayoría de la gente no está tomando suficiente agua. Eso puede afectar los resultados, entonces sí, tienen que poner atención y tomar suficiente agua. Gracias, aprecio eso. Sí, también tenemos algunas otras preguntas. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero también escuché de muchos miembros esta pregunta y creo que se relaciona justo con esto. Digo, con la estrategia yo sé que hay muchas personas que seguramente se van a empezar a sentir mejor luego, luego, ¿no? Que tienen una reacción inmediata con el X39 Ion, todos estos productos de los que estamos platicando. Pero también sé que específicamente con X39 hay veces que gente no tiene una sensación inmediata. Puede ser que les tome un poco más de tiempo. ¿Por qué es eso? Y digo, sobre todo si está enfocado en el dolor. Sí, claro, bueno, pueden ser diferentes tipos de razones con diferentes de los productos, en realidad. En primera, en nuestros estudios clínicos, pues cuando tuvimos algunos estudios que publicamos para X39. Hicimos una prueba de sangre, obviamente de orina, etcétera. Entonces nosotros sabemos que sí hay una significancia estadística en la mayoría, yo diría que es más del 90% de la gente que utiliza el producto va a ver estos cambios bioquímicos en su cuerpo. No todo el mundo los va a sentir. Es como si te tomas una pastilla de vitaminas, pues la vitamina es buena y es saludable, pero no necesariamente vas a sentir cómo esas vitaminas empiezan a trabajar en tu cuerpo, ¿no? Entonces parte de eso tiene que ver al respecto. Otra cosa es que el cuerpo puede priorizar también qué es lo que sana primero y por qué. Esto puede ser que también tenga que ver con el nivel de químicos inflamatorios en un lugar en específico. Entonces, un buen ejemplo práctico de esto es que hemos tenido miembros que nos dicen, es que sabes que yo quiero utilizar el X39 para sanar mi rodilla y después de un mes ya no me di cuenta de nada, pero después me di cuenta de que tenía ahora este otro dolor en el hombro que ya se fue. Entonces, eso también puede suceder. Ahora, en un porcentaje menor de gente puede ser que otra vez tenga que ver con que no están tal vez tomando suficiente agua o la nutrición que llevan no es tan ideal para poder tener este proceso a la hora de sanar. Por eso queremos reforzar esta idea de que si nosotros queremos reparar una lesión, si no tienen proteína, agua, vitaminas, coenzimas, todo esto que es necesario para poder sanar, no va a funcionar aunque usen el producto que sea. Entonces hay un pequeño porcentaje de gente que puede ser que también esté en esa situación. Entonces, pues sí, me parece que con eso contesto la pregunta. No, sí, totalmente. Y también me encanta este concepto de que el cuerpo va a priorizar lo que necesita primero, ¿no? Es como ese concepto de triaje, de qué es lo más importante. Si necesitamos a lo mejor quitar algo, puede ser que haya otra cosa más grande. Sí, claro, puede haber una condición subyacente. Ok, agradezco eso. Y la última pregunta también, tiene mucho que ver también y se relaciona mucho con el X39 y también el alivio de algunos de los productos. ¿Es posible que, por ejemplo, tenga algún tipo de alivio cuando utilizo los productos y después puede resurgir el dolor o puede ser que alguien use excesivamente el parche? Sí, los parches a veces lo que la gente hace es que se dejan el parche más de las 12 horas que nosotros recomendamos y eso definitivamente es un no, porque en la terapia de luz sí se queda muy claro que si sobreestimulas el cuerpo deja de responder. Entonces algo que es muy importante es asegúrense que se ponen los parches de 8 a 12 horas y después se los quitan. No se los dejen puestos porque con el tiempo el cuerpo va a dejar de responder. Otra cosa que también puede suceder, por ejemplo, es que el tejido puede volver a tener una lesión. Puede ser que no estén teniendo suficiente descanso. Puede que eso afecte todo. Entonces, sí es difícil decir en general qué es lo que sucede porque pues cada situación es un tanto diferente, pero sí pueden ser estas diferentes razones. Entonces, una vez más,
la gente sí tendría que estar poniendo atención a cuál es su dieta, si tal vez comieron algo a lo que tal vez tienen alguna alergia. Las alergias también son muy comunes. Si realmente están tomando agua, si a lo mejor cambian de lugar los parches, tal vez eso les puede ayudar. Sí, y lo aprecio, porque la verdad es que sé que la gente ha tenido resultados maravillosos utilizándolos, pero me encanta que también nos ayudes a entender bien que, ok, esta es una parte de la salud, ¿no? Esa parte de mejorar la optimización de nuestros cuerpos, es este enfoque holístico de cómo todo en conjunto, el sueño, la comida, todo en conjunto, entonces puede hacer que nuestro cuerpo funcione a niveles óptimos. Eso es maravilloso. Sí, y también voy a utilizar otro ejemplo. Digo, esto no necesariamente tiene que ver con el dolor, pero sí tiene que ver con la salud. Yo, por ejemplo, me saco sangre después de determinados meses porque experimento y cumplí 58 años este año y algo que investigué también fue testosterona y he tenido muchísimo éxito al encontrar métodos naturales para elevar la testosterona, ¿no? Entonces mis niveles de testosterona están en los 700, que normalmente serían los niveles que tiene alguien en sus 20s o 30s. Entonces algo que yo estaba también experimentando era el colesterol elevado, que muchas veces no pensamos que puede ser algo bueno. Y de hecho yo los llevé a 300 y dije, bueno, no, pero tal vez no quiero hacer eso realmente. Después me dieron los resultados y mi doctor me dijo, bueno, pues es que, ¿qué quieres hacer al respecto? Tal vez tendremos que ver algún tipo de intervención. Y le dije, no, está bien, está bien. Entonces, lo único que hice fue agregar 2 cucharadas de aceite de oliva a mi dieta y 3 semanas después regresé, me volvieron a hacer los exámenes y estaba otra vez ya en el rango normal. Y me dijo, ¿cómo hiciste ese? Y le dije, pues con aceite de oliva. Y me dijo, eso tiene que ser una broma. Entonces, sí, desafortunadamente la mayoría de los doctores no necesariamente, y en realidad pues es una falta de atención para ellos mismos porque pues no tienen su capacitación adecuada en nutrición a menos de que sean nutriólogos como tal para poder entonces dar una perspectiva general para sus pacientes, ¿no? Entonces, digo, no estoy tratando de decir que son malos ni tengo nada en contra de ellos, pero sí sería bueno que tuvieran esa capacitación y el punto aquí es que todos vamos a tener en algún punto retos de salud. Eso simplemente es parte de ser humano. Lo emocionante es que siempre hay opciones naturales que pueden ayudar a la gente con cualquier cosa que enfrenten. Puede ser algo tan extremo como el cáncer, hay soluciones naturales también. Me encanta saber eso, porque me parece que muchas veces también puede ser abrumador, puede dar miedo, pero aprecio muchísimo lo que compartiste con nosotros aquí hoy. Ser una de esas personas en cada 5 que experimentan este tipo de dolor. Es bueno saber que tenemos control y tener acceso a Lifeway también nos puede permitir tener un impacto positivo en nuestra vida, ¿no? Y hablaste mucho de cómo rejuvenecer nuestro cuerpo, etcétera. Entonces, muchísimas gracias. No, y claro, por supuesto, digo, al final, digo, Emily, yo espero que en 3 años, en 5 años, en lo que sea, tú y yo ya no estemos hablando de alivio de dolor ya, porque el sistema de rejuveneción esté ya en el mercado y entonces que la gente pueda utilizarlo y entonces poder tener células jóvenes que vibran y que ya no necesariamente pasan por dolor. Entonces ese sería el objetivo. Bueno, pues aprecio muchísimo el trabajo que estás haciendo. Sé que muchos también lo aprecian. Escucho todo el tiempo de todo el mundo lo mucho que aprecian. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy tu conocimiento y también decirnos un poquito, una probadita. Sí, totalmente, hay más por venir. Pues muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron aquí. Apreciamos mucho que se tomen el tiempo en su día para venir a aprender. Sé que todos apreciamos también el tiempo de David. Muchas gracias y nos vemos pronto. Have a great day and thanks again for joining us. Bye bye now.